Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la entrega número 19 de los tutoriales de Java en programación explicada. Mi nombre es Andrés Vergara y venimos a analizar la construcción de arreglos o vectores dentro de Java. ¿Ok? Bueno, nos vamos aquí a nuestro entorno de desarrollo y lo primero que vamos a hacer es cómo declarar un vector. Listo. Básicamente un vector se declara de la siguiente forma, digamos int vector, le damos el nombre del vector y podemos hacerlo de esta forma, int, y simplemente le damos un tamaño, y ya aquí hemos declarado nuestra variable o nuestro objeto tipo array llamado vector, ok, que tiene una longitud de 50 números tipo enteros, pero que no han sido declarados, ok. También lo podemos hacer de esta manera, que es declarando de una vez los elementos que va a contener el array, por ejemplo, y ya aquí ya tenemos también nuestro vector, pero a diferencia de la anterior declaración, esta ya tiene contenida en sí los elementos, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos que hemos declarado dentro del void main, ok. Suponiendo que lo tenemos como anteriormente, digamos int, y le damos un tamaño de 5 elementos, ok, y queremos nosotros llenar esos elementos manualmente, no que los estemos llenando por código, sino manualmente. Entonces utilizaremos un for. Vamos a utilizar un for para llenar el vector igual a 0 mientras i sea menor a 5 e i más. Ok, listo. Vamos a decir system.out.print, le indicamos que ingrese el valor, ingrese un número, ok, le damos punto y coma y vamos a darle un enlace n aquí para que no tengamos dificultad. Ok, aquí le pedimos que nos ingrese un número y ese número lo vamos a guardar de la siguiente forma. Vamos a recorrer el vector y en cada posición vamos a ir agregando a través de teclado.int los valores que van a ir en cada posición. Listo. Bueno, vamos a ver. Listo. Entonces nos dice ingrese un número, ingrese otro número, ingrese un número, ingrese otro número e ingrese otro número. Ok, listo. Ahí se supone que debimos haber ingresado los números, pero vamos a ver si los ingresamos en serio. Entonces vamos a utilizar el for each. Vamos a decir int element o número, digamos vector, para ver si efectivamente está cumpliendo la condición de llenarnos el vector, ok, print line, y que nos imprima los números que hemos ingresado. Entonces ejecutemos el programa. Listo, ingresemos primero los números, ingresemos el 4, el 2, el 3, el 6, el 4 otra vez, y efectivamente los números que nosotros ingresamos, esos nos los está devolviendo, porque eso es lo que nosotros estamos haciendo. Estamos trabajando la manera de cómo ingresar a cada índice el valor y cómo imprimirlos. Entonces de esta manera nosotros podemos tomar el índice de cada valor y darle un valor, y de esta manera podemos nosotros recorrer el vector e imprimir o utilizar el número correspondiente a ese vector.
recuerden que este es un for y recuerden que esta es un for each o el conocido for each. Son muy parecidos, se comportan de igual manera, solo que con este podemos saber debemos saber el tamaño, y con este no es necesario saber el tamaño porque lo recorre hasta que llegue a su fin. Ok, lo siguiente que nosotros vamos a hacer es que a veces, como no tenemos cierto tipo de vectores pero no conocemos su tamaño, podemos descubrir su tamaño. ¿Y cómo podemos descubrir su tamaño? Entonces, por ejemplo, nosotros aquí sabemos que el tamaño es 5, pero en el caso que no lo conozcamos, digamos, vamos a imprimir el tamaño del vector. Por ejemplo, vamos a averiguar cuál es el tamaño del vector. Print line, el tamaño del vector es, ok, y que nos imprime el tamaño del vector, y el tamaño del vector lo averiguamos de la siguiente forma. Ok, vector.len. Len es el método de la clase string o de la clase array que nos permite devolver el tamaño del vector que nosotros hemos declarado anteriormente. Entonces volvemos y ejecutamos, ok, llenamos los datos, y al finalizar, después que nos devuelva todo esto, nos va a decir que el tamaño del vector es 5. 1, 2, 3, 4 y 5, ok. También tenemos otro método o otra función que les voy a explicar, que es el método arrayCopy. No sé si alguno los ha escuchado, pero es muy interesante. Listo, vamos a declarar otro vector que se va a llamar vector2, y se va a llamar, y vamos a hacerlo de esta forma: new entero 5 punto y coma. Listo, y ahora lo que vamos a hacer es copiar los elementos que nosotros ingresemos en el vector 1 en el vector 2. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a system.arrayCopy. Listo. En la primera parte escribimos el origen y el índice donde se inicia. Luego vamos a escribir el nombre del array destino y su índice inicial, y vamos a escribirle la longitud que va a tener o que corresponde a ese traspaso. Listo, ok. Y aquí vamos a imprimir vector 2. Listo. Entonces ingresamos 4, 5, 6, 2 y estos son los números que nos está devolviendo. ¿Pero por qué? Ustedes dirán, pero no pasa nada. No está pasando nada. Simplemente lo que estamos haciendo es enseñándoles cómo podemos copiar un array a otro array. Aquí, este array, recuerden que estamos introduciendo los números en un vector llamado 1, y lo que estamos imprimiendo es el vector 2. Miren, vean que estamos imprimiendo el vector 2. Pero ¿qué nos permite imprimir los mismos números? Que aquí estemos copiando. Vamos a poner esta instrucción entre comentarios y van a ver que no va a pasar absolutamente nada. Simplemente nos imprime ceros. ¿Por qué? Porque vector 2 no tiene absolutamente nada. Pero en el momento en que yo le habilite esta instrucción, entonces vector 2 va a copiar o va a tener dentro de sí los mismos elementos que tiene vector, o vector 1 podemos decir. Entonces aquí estamos ingresando los elementos del vector 2. Una vez le dé enter, el vector 2 va a copiar los elementos que hemos ingresado, ok, y los vamos a imprimir desde el vector 2, ok. Bueno, muchachos, ha sido todo hasta ahora. Más adelante seguiré explicándoles unos temitas más sobre la clase array o cómo declarar sus arrays, sus vectores. Recuerden que la clase string simplemente es un array de caracteres
el mismo comportamiento de algunos métodos que ustedes pueden encontrar en la clase string lo pueden aplicar a los vectores, como lo que son los index o los subindex o los subvectores o las subcadenas. También la pueden trabajar con la clase o con los vectores, ¿ok? Más adelante, a medida que nosotros vayamos profundizando un poco más, les enseñaré otros métodos. Hasta ahora dejemos hasta aquí para no embolatarnos más. Que tengan todos un buen día. Chao, chao.